¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Estamos aquí con esta nueva videoguía en la cual vamos a ver los pinceles. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero que acá tenemos la herramienta pincel, ¿sí? Que nosotros podemos pintar. Listo, que está con el color de relleno en el contorno, ¿sí? Mire cómo me ubica esos trazos, ¿sí? Y todo esto lo aplica en una línea vectorial. Mire que aquí hay una línea vectorial que yo la puedo editar con la herramienta de la flechita blanca, ¿sí? La herramienta de selección libre o la herramienta de subselección, como se llama en otros programas. Entonces puedo editar esto, ¿listo? Entonces un pincel siempre lo va a ubicar o lo va a aplicar en un trazado, en una línea vectorial. ¿Listo? Bueno, si yo selecciono esta herramienta, este elemento con la herramienta de selección, aquí arriba tenemos varios trazados de pinceles, ¿sí? Que nosotros podemos usar. Tenemos el básico, mire cómo lo aplica. Tenemos este otro pincel, que es un pincel un poco más artístico, ¿sí? Tenemos este otro pincel, que es como un motivo. Tenemos este pincel, que es un pincel de cerdas. Tenemos este otro tipo de trazados, ¿sí? Y cada uno de estos está dentro de una categoría. Tenemos los pinceles caligráficos, por ejemplo, estos que están acá arriba, ¿sí? Bueno, entonces, eliminar esto. Como esto lo hice con el pincel, voy ahora sí a insertar unas formas sencillas, ¿sí? Dibujándolas con la pluma. Y les voy a aplicar a todas el tipo de trazo acá arriba, el básico. ¿Listo? Básico, y le voy a cambiar un color negro. Y voy a aumentar su tamaño. ¿Listo? Bueno, esos estilos que usted ha aplicado acá arriba también puede aplicar y les puede cambiar de tamaño aquí. ¿Sí? Mire cómo va aplicando esos estilos a su dibujo. ¿Listo? Entonces, voy a quitarle esto, voy a colocar el básico. Tengo que seleccionarlo, recuerde, selecciona el trazo y le cambie. ¿Listo? Entonces, estos trazos usted los puede aplicar y cambiarles el grosor. Ahora, esos son como trazos de pinceles. ¿Dónde puedo encontrar más trazos o dónde puedo crear trazos de pincel? ¿Listo? Pues los puede crear a partir de un panel que se llama pinceles, que lo tenemos acá, ¿sí? Si no lo encuentra, pues obviamente se va a ventana y busca el panel pinceles, que debe estar por acá. Sí, míralo, aquí está, con F5 lo activa. Sí, obviamente yo lo tengo acá, me lo activa. Listo. En este panel yo tengo todas las categorías de pinceles en una sola, pero puedo activarlos uno por uno. Voy a empezar con los pinceles caligráficos. Entonces, cada panel tiene esta herramienta aquí que es de opciones avanzadas. Doy clic ahí y fíjese que me muestra que están activos los pinceles caligráficos, los pinceles de dispersión, que ya los vamos a mirar, los pinceles de arte, los pinceles de cerdas y los pinceles de motivo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar activados los pinceles caligráficos, los iré activando los demás a medida que vayamos viendo cada una de las clases. Con los pinceles caligráficos me deja estas opciones de aquí, que yo selecciono esto, ¿sí? Yo aplico esto aquí, diferentes tipos de pinceles, ¿sí? Y me aplica en las formas estos pinceles. Ahora, si quiero crear un nuevo pincel, ¿sí? Sencillo, me voy acá y le doy nuevo pincel, escojo la categoría, pincel caligráfico, le doy OK. Me sale esta ventana en la cual este redondo es la punta del pincel que yo puedo alterar. ¿Sí? Aquí le puedo dar el nombre del pincel, nuevo pincel, puedo darle o el nombre que usted quiera. ¿Sí? Aquí puede usted cuadrar el ángulo, que es lo mismo que cuadrarlo desde acá. Esto de aquí tiene que ver con la presión, ¿sí? Y digamos, con el trazo. ¿Sí? Recuerde que usted puede trabajar esto, por ejemplo, si tiene una tabla de digitalizadora, ¿sí? Para estas opciones de aquí estarán activadas. ¿Listo?
Y listo, desde aquí usted puede crear su pincel, ¿sí? El ancho, la inclinación, ¿sí? Y le da OK. Aquí queda el pincel nuevo que usted acaba de crear. Miren, sale nuevo pincel. Entonces selecciono las formas y escojo el pincel y fíjese, ¿sí? Está creando un pincel caligráfico. Es como crear una pluma. ¿Listo? Ok, vamos con otra categoría de pinceles. Tenemos acá voy a desactivar los pinceles caligráficos. Primero voy a activar los pinceles desactivar los pinceles caligráficos, ¿sí? Y voy a activar los pinceles de dispersión, pero hay que tener en cuenta una cosa, que para un pincel de dispersión yo necesito ciertas formas que me sirven para aplicarlas en un pincel de dispersión. Me voy a ir a este menú de biblioteca de pinceles, aquí hay una biblioteca de pinceles, y voy a buscar por aquí artístico, decorativo, aquí hay uno que dice decorativo dispersión, y me va a salir una ventanita con unos pequeños motivos, ¿sí? Como estos, que los voy a ir arrastrando a la ventana de pinceles. Por ejemplo, usted puede activar todos los que usted quiera, todos los que usted necesite los puede ir arrastrando acá. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a activar acá pinceles de dispersión que ya estaban activados, pero estaban en gris opaco, ¿sí? No los podía activar. Bueno, entonces si yo aplico aquí y selecciono uno de estos motivos, ¿sí? Obviamente me va a salir el trazo se va a llenar de estos motivos, ¿sí? Entonces esos son los pinceles de dispersión, ¿sí? Si yo doy doble clic sobre alguno de ellos, puedo darle aquí previsualizar y puedo alterar sus propiedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mire, aquí dice tamaño, puedo aumentar el tamaño, mire aquí aumenta el tamaño, el espaciado puedo aumentarlo, puedo disminuirlo, ¿sí? La dispersión, si es al azar o más bien algo un poco más aplicado al orden de la línea. La rotación de los elementos, y bueno, acá tenemos también otro tipo de aplicación al azar. Mire, todo esto de tamaño, de espaciado, todo esto usted lo puede alterar aquí. ¿Listo? Usted le puede dar OK. Y dice que estaban estos trazos, que un trazo ya tenía aplicado ese motivo. Entonces dice que si los cambios que acabo de hacer los aplico a ese trazo que ya tenía su motivo, le voy a decir que aplicara los trazos. Ya los aplica. Y así, estos los puede editar también. Todos los que usted quiera, los puede dar doble clic sobre el motivo y editarlos. Por ejemplo, este faltaría hacerle algo de separación, ¿sí? Entonces doy doble clic en el pincel y le voy a decir que el tamaño sea un poco más pequeño y la separación, el espaciado, la dispersión sea un poco, no tanto hacia afuera, sino que sea un poco más separada las figuras. Entonces usted puede editarlo, ¿sí? Ahí le digo que sí. Voy a cerrar esta. Y así usted puede insertar los pinceles de dispersión. ¿Listo? Si usted quiere, puede crear su propio pincel de dispersión. Puede hacer un dibujo, el que quiera usted acá, ¿sí? Crea un cuadro, por ejemplo, y lo mueve hacia los pinceles, ¿sí? Le pregunta que qué tipo de pincel va a ser ese elemento que acaba de arrastrar. Le digo que sea un pincel de dispersión, le digo que OK. Aquí me salen las opciones, ¿sí? Que puedo aplicarlas. Bueno, listo. Selecciono el elemento y le aplico el elemento. Listo, y puedo entrar ahora sí a sus opciones y editarlas. Listo. Mire, tamaño, rotación, por ejemplo, ahí. Y está el pincel. ¿Listo? Bueno. Voy a aplicar, digo que sí. Ok, esos serían los pinceles de dispersión. Tenemos también, sí, vamos acá y desactivamos los pinceles de dispersión y activamos los pinceles de arte. Desactivamos los pinceles de dispersión. Me aparecen pinceles como estos, ¿sí? Que los aplico. Aquí le doy esta opción, ¿sí? O también es un pincel artístico que lo puedo crear con unos cuantos vectores, ¿sí? Y lo puedo aplicar. Muy fácil de crear,
Sí, muy fácil de aplicar. Podríamos buscar algunos pinceles artísticos por acá. Artístico color diluido, por ejemplo. Podemos tener estos pinceles de acá. Aunque en ocasiones estos pinceles artísticos pues pueden funcionar bien como pueden funcionar mal, ¿no? Tener en cuenta el grosor. Puedo darle un color acá. Démosle un color rojo, ¿sí? Y los puedo superponer unos sobre otros si quiero, ¿sí? Los puedo arrastrar. ¿Cómo hago para crear un pincel artístico? Bueno, sencillo. Entonces voy a crear uno muy sencillo a partir de unos trazos con lápiz. Entonces voy con la herramienta de lápiz, hago unos trazos muy sencillos ahí, básicos. Usted puede hacerlo con cualquier dibujo vectorial, ¿sí? Lo selecciona, se va acá, archivo, nuevo pincel, pincel de arte, perdón, le da OK, le da un nombre que usted quiera y activa aquí las opciones de, por ejemplo, entrar entre guías, es por ejemplo donde quiere que inicie el pincel, donde termine, ¿sí? Hace clic en estas guías y lo va adecuando. Yo sí quiero que empiece, que lo use todo el pincel, ¿sí? Aquí puede usted trabajar con la dirección del pincel. Aquí está de izquierda a derecha, que es como lo más común. Puede utilizar las otras orientaciones, ¿sí? Yo lo voy a dejar en de izquierda a derecha. Puede, bueno, aquí usar método en matices, alteración de tono. Usted puede elegir, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿sí? Bajar en matices. Y aquí usted mira si es fijo o bueno, esto también tiene que ver con la tabla de digitalizadora, ¿no? Algunos cambios que se puede hacer, le da OK y listo, está el pincel aquí. Yo selecciono este vector, le aplico el pincel, puedo darle menos grosor, de aquí que sea un 0.5%, 0.25 y fíjese cómo queda el vector, ¿sí? Acá lo puedo aplicar también, puedo bajarle el grosor, ¿sí? Fíjese, bien, acá también lo puedo hacer, aplicarlo y acuérdese de cambiar color, acá en contorno, ¿sí? Fíjese. ¿Listo? Así de fácil se crea un pincel de arte. Tenemos también los pinceles de cerdas que son muy llamativos, ¿sí? Voy a activarlos y voy a desactivar los pinceles de arte. ¿Sí? Los pinceles de cerdas son como estos, ¿sí? Yo aplico, selecciono el vector y le aplico el pincel de cerda, ¿sí? Son muy fáciles de crear, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, no sé si aquí haya unos de pinceles de cerdas, aquí están, biblioteca de pincel de cerdas, activo y hay muchos pinceles de cerdas que usted puede utilizar, ¿sí? Miren, los puede adicionar, pero es mucho mejor crearlos. Entonces, ¿cómo creo un pincel? De la misma manera que creaba los anteriores pinceles, doy nuevo pincel, escojo pincel de cerdas y le doy OK. Y aquí escojo el tipo de pincel, mire que hay muchos tipos, en abanico, ángulo plano, en fin, ¿no? Los que usted quiera. Bueno, este de abanico es muy atractivo, aquí le puedo dar tamaño, aquí puedo longitud de cerdas, ¿sí? Al abrirse, densidad de las cerdas, en fin, todo lo que usted, el grosor, la opacidad de la pintura, más transparente, más suave, la rigidez, si quiere que sea más suave o más marcado el trazo, le da una rigidez mucho más grande. Aquí le da un nombre cualquiera, usted puede nombrar sus pinceles, crear sus propios pinceles y nombrarlos, y por ejemplo aquí selecciono y me aplica el pincel que acabo de crear, mire. ¿Sí? Y lo mejor es que los puedo superponer unos sobre otros, mire cómo queda, ¿no? Hay, digamos, aplicaciones aquí, como todo usted recuerde que aquí está la herramienta pincel, la activa con la letra B. Yo puedo pintar dentro de este cuadro, pero antes, si yo hago esto, mire, por ejemplo, pinta normal, ¿sí?
Pero si yo, por ejemplo, selecciono el cuadro o el lugar donde voy a pintar y voy aquí abajo a esta opción donde dice dibujar en el interior, que se lo puede activar con Shift y más D, ¿sí? Entonces lo activo y se crean unas guías o unas marcas alrededor del cuadro. Entonces activo el pincel, tengo acá seleccionado algunos de los pinceles de cerdas, tiene que ser, y pinto, ¿sí? Puedo elegir otro color y me va a crear unos trazos muy particulares en la figura. Si yo quiero, puedo dibujar en otra forma, ¿sí? En esta forma, por ejemplo. Selecciono nuevamente esta opción, ¿sí? Si quiero soltar esta selección para pintar dentro, paso a la otra marca, ¿sí? Y mire que ya se deselecciona. Y vuelvo y marco, ¿sí? Entonces voy aquí y pinto, sigo pintando. Y así es como se trabaja con los pinceles artísticos y se puede pintar dentro de una forma. Bueno, y tenemos los últimos pinceles, que son los pinceles de motivo. Sí, los pinceles de motivo son pinceles que trabajan. Vamos a borrar algunos de estos trazos. Son algunos pinceles que trabajan a partir de algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo esta figura aquí, ¿sí? Puedo hacer otras figuras por acá, que sea de color verde. Puedo dibujar otro tipo de forma por acá, estrella por ejemplo, en color verde, perdón, en color amarillo, ¿sí? Y listo. Entonces hay los pinceles hay unos pinceles que son los pinceles de motivo, que se crean con este tipo de formas, de figuras. Entonces yo aquí puedo seleccionar los pinceles de motivo. Y fíjese que se crean con patrones, ¿sí? Entonces lo primero es necesito crear los motivos, que en este caso son estos tres. Sí, puedo crear un último, que puede ser, no sé, uno de estos cuadraditos, y le cambio el color. Listo. Entonces lo primero que tengo que hacer, listo, tengo mis motivos y voy a abrir este panel de muestras, ¿sí? Voy a arrastrar estas figuras a este panel. Listo, ya están. Aquí están, mire, la roja, la estrella, el rectángulo con bordes redondeados y el círculo. Listo, ya están dentro de las muestras de color. Listo, así puedo yo crear motivos y arrastrarlos acá. Listo, los borro. Y ahora sí, me voy al panel de pinceles y le digo nuevo pincel. En este caso que sea un pincel de motivo, le digo que OK. Y en esta parte de aquí yo voy a seleccionar las formas que acabo de crear. Entonces fíjese que en estos cuadritos tienen que ir los elementos que yo acabo de crear. Son 5, yo creé 4, pero bueno, vamos a colocar los 5. Entonces, si usted se da cuenta, yo selecciono este cuadrito y aquí abajo están las nuevas muestras que yo creé. Está el cuadrado, ¿sí? O podemos elegir la estrella. Podemos ir a este otro, elegir el cuadrado, que el cuadrado será para las esquinas, por ejemplo. Entonces escojo el primero. Me voy acá, escojo este cuadrado que será como para las esquinas interiores. Y voy acá y selecciono el círculo. Y acá puedo seleccionar esto para los finales, una estrella puede ser, o el mismo cuadro rojo. O puedo crear otra muestra. ¿Listo? Le doy OK. Y ahora mire que aquí me creo este pincel de motivo. Entonces selecciono esta forma y lo aplico. Entonces fíjese. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo selecciono otra forma por acá? Un trazo. Vemos qué pasa. Entonces en algunos casos ya me va a aplicar ese trazo. ¿Listo? Hay que pensar bien en los elementos que voy a utilizar como muestras, como motivos, para aplicarlos acá. ¿Listo? Estas son las categorías de pinceles que hemos visto que se pueden trabajar acá. ¿Sí? Algunas, pues digamos, muy llamativas.
¿no? Otras que son un poco más, digamos, complejas, pero todo depende de cómo usted las utilice. Con estos pinceles vamos a hacer el afiche, ¿sí? Del que hemos hablado, un afiche, digamos, promocionando lo regional, ¿sí? Entonces nosotros podemos en ese afiche aplicar todo este tipo de pinceles, ¿sí? Utilice su creatividad. Recuerde que yo califico también la creatividad, la diferencia, digamos, lo nuevo, ¿sí? Que usted se arriesgue, que usted lleve más allá estas herramientas de lo que las estamos viendo acá, ¿sí? Llévelas mucho más allá, no se quede con la simple herramienta aplicada, digamos, de manera muy sencilla, no, ni se base en lo que otros hacen. Simplemente usted cree nuevas cosas a partir de estas herramientas. ¿Listo? Eso sería todo por ahora y nos vemos en la próxima clase. Un saludo y hasta la próxima.